¿Cuál es el cargo que ocupa? Yo en estos momentos ocupo el cargo de director de discapacidad dentro de un ministerio, que es el Ministerio de Desarrollo Social. La dirección depende de otro funcionario que es la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y del Ministerio de Desarrollo Social en general. Es un cargo de funcionario. Va a ser 5 años y medio que estuve en la gestión anterior, que la ministra era Fernanda Alonso, que es la actual intendenta de Pico, y ahora está Diego Álvarez como ministro, y yo continúo en el cargo como director de discapacidad. ¿Cuál es el carnet de capacidad? ¿Qué resultado te da? El certificado único de discapacidad es un documento público, como el documento que tenemos todos de identidad, que sirve y está creado para acreditar que el que tiene ese certificado es una persona con discapacidad. Esto está orientado, la Argentina y en muchos países del mundo está, porque hay derechos que son específicos para personas con discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, hoy cuando yo me conecté estaban hablando del tema del transporte, ¿sí? Que creo que la seño le estaba diciendo con todo en ese sentido. El certificado lo que hace es que acredita, dice que somos una persona con discapacidad conforme a una evaluación, porque hay discapacidades que por ahí son visibles, son más complejas y esas cosas, pero hay discapacidades que por ahí no están dentro de la persona, en algún órgano, por ejemplo, de la persona, y no sabemos si es una persona con discapacidad o no. Entonces, el documento que sirve para acreditar eso, por ejemplo, para viajar gratis en el colectivo, o para que la obra social nos cubra cierta medicación o cierta ayuda técnica que necesitamos, tenemos que acreditar que somos una persona con discapacidad. ¿Cómo la acreditamos? Con ese certificado, que como les dije, lo imprime lo conocerán, lo imprime la Casa de la Moneda, el mismo que hace los billetes, hace los certificados de discapacidad, tienen un número único, ¿sí? Cada certificado tiene un número distinto, con los datos nuestros de las personas ahí, y en aquellos lugares que necesitamos acreditar que somos una persona con discapacidad, ese es el único documento válido a nivel nacional que sirve, ¿sí? Todas las juntas de la Argentina evalúan con el mismo librito, con la misma resolución y la misma normativa y evalúan exactamente igual, ¿sí? Pero está orientado a eso, a acreditar la condición de persona con discapacidad en aquellos lugares que necesitamos acreditarlo. Digo, no tenemos que andar ni con el certificado en el bolsillo, ni mucho menos. Muchas veces para ciertas cuestiones y para ciertos trámites tenemos que acreditar eso, y en ese sentido nos sirve el certificado único de discapacidad. ¿Cómo puede ascender a un trabajo en blanco con personas de discapacidad? Que entendamos, yo dejé de ver a los 16 años, 17, así que hice cuarto y quinto año de la secundaria sin ver. Después empecé a estudiar abogacía, primero a distancia en mi pueblo. Yo soy un pueblo del norte de la provincia que es Realicó, y después los últimos años ya me vine a vivir acá porque no teníamos Zoom ni nada de eso en esa época, así que era más complejo el tema del estudio de las clases, así que me vine a vivir acá, terminé la carrera de abogacía y como todo profesional recién recibido empecé a buscar trabajo, que no fue fácil en ese sentido. Sí, en esa época justo la provincia ya tenía la incorporación de personas con discapacidad al Estado provincial. Hay una ley que es del 2005 y empezó a funcionar en el 2007, que es la incorporación de 6 personas con discapacidad por año a la planta de personal de la administración pública. Así que bueno, en esto de tirar currículum por todos lados y buscar, en el 2009
conseguí trabajo ahí en la Dirección de Discapacidad como abogado, y estuve como abogado hasta el 2016, que bueno, después pasé a ser director. Pero el trabajo es todo un desafío, ¿sí? En general, porque hay mucho prejuicio en general en relación a las personas con discapacidad. Por ejemplo, me costó mucho encontrar trabajo en lo privado, porque en lo privado es mucho más complejo en este sentido, más difícil. Hay mucho, como les decía recién, reticencia a contratar personas con discapacidad, por eso la incorporación en los estados que tienen la obligación de contratarlo, pero la verdad que lo pude lograr en la administración pública primero, y después también tenía estudio con otra profesional. Lo que pasa es que después, cuando fui director, lo tuve que dejar porque no tengo tiempo material de hacerlo, aunque me gusta. Ya algún día lo retomaré para poder seguir trabajando en lo privado, que es un ámbito que ahí me quedó un poco trunco y un poco pendiente. Pero sí, lo importante es, como a todas las personas, buscar trabajo es complejo. A veces las situaciones económicas de los países también nos ayudan, porque cuando la desocupación es grande, es mucho más difícil encontrar trabajo para las personas con discapacidad. Pero bueno, nada, hay que estudiar, capacitarse, formarse en lo que uno pueda, y dedicarse a lo que uno pueda en este sentido, y tratar de buscar trabajo, insistir, y a veces tarda más de lo que uno quisiera, pero bueno, al final siempre aparece algo para poder trabajar. ¿En qué caso de que no se cumplan nuestros derechos, dónde podemos recibir asesoramiento? Bien. A ver, tiene varias respuestas a esa pregunta. En general, asesoramiento, nosotros como Dirección de Discapacidad, tanto vía correo electrónico, vía telefónica, ese tipo de cosas, brindamos todo el tiempo asesoramiento en general, ¿sí? Después, si se requiere la vulneración de algún derecho en particular, por ejemplo, qué sé yo, muchas consultas que vienen en relación a que la obra social no cubre lo que tiene que cubrir. Bueno, ahí, más allá del asesoramiento, hay organismos específicos que regulan. Por ejemplo, las obras sociales la regula la Superintendencia de Seguro de Salud, que es un organismo que se puede hacer la denuncia pertinente. Si es algún caso de discriminación, podemos recurrir al INADI, que es el Instituto Nacional de Antidiscriminación, Racismo y Xenofobia, que también recibe las denuncias. Después, si nos pasa algo más grave, podemos ir ante un juez. Muchas veces se hace, lo que pasa es que a veces requerimos de algún abogado. Podemos ir a los colegios de abogados a preguntar. También los colegios de abogados tienen asesoramiento letrado gratuito, muchas veces, ¿sí? La justicia tiene defensorías civiles, que también es de atención gratuita y representación gratuita. Por ejemplo, muchas veces terminamos en un amparo de, por ejemplo, salud, ¿sí? O amparo se han dado de cuestiones de accesibilidad, ¿sí? Depende cuál es el reclamo que tengamos que hacer o cuál es nuestro derecho vulnerado. Hay ciertos organismos que son específicamente de contralor de esa persona o ese estado que vulnera el derecho, ¿sí? Cuando no se cumple ese derecho, tenemos siempre mecanismos, pero lo que es asesoramiento en general, la Dirección de Discapacidad lo hace. Se puede hacer a través de alguna consulta por ahí, si no se animan ustedes, a través de la seño, y que la seño nos llame, o que a veces se da en lo que es, si es alguna cuestión de niñez, adolescencia y familia. También hay organismos que se ocupan específicamente de niños. Tiene que ver con más o menos cuál es el derecho vulnerado para buscarle la solución acorde y el organismo necesario que lo pueda o fiscalizar o cumplir, ¿sí? En ese sentido. Pero en general, lo que es asesoramiento, la Dirección de Discapacidad es un espacio interesante. Y ahora
Hace poquito, por suerte, pudimos contratar 2 profesionales más dentro de la dirección y estamos armando de un programa de lo que es asesoramiento familiar en general. Esto de cuando sacan el certificado por primera vez, ¿sí? Un acompañamiento a las familias en ese sentido, un programa que va a servir para eso, porque muchas veces ante la noticia o ante el nacimiento o ante una discapacidad adquirida, por ahí tanto la persona como las familias están un poco desorientadas, no saben dónde ir, no saben qué hacer, todo el mundo le dice una cosa distinta. Entonces estamos armando un programita que ya lo tenemos escrito y ya tenemos los profesionales para poder hacer este seguimiento y este asesoramiento individual de la situación de la persona o de las familias, que a veces tenemos esa cuestión que ante una noticia de alguna persona con discapacidad es difícil, todo el mundo opina o opina el médico, pero no se escucha la otra parte o no se escucha a la persona con discapacidad también, que es importante en lo que tenga que decir y lo que tiene las ganas de hacer. Así que eso también es un espacio de asesoramiento, más de contención si se quiere, pero sí también de asesoramiento familiar. ¿Tienen pensado brindar charlas para la familia, para la familia que se informen de cómo se realizan los trámites para sacar el certificado? Bien. Sí, en este programa que le estamos diciendo, tiene que ver justamente con eso, de poder llegar en general a las familias para que lo tengan. Siempre hemos trabajado mucho y lo seguimos trabajando con educación inclusiva en general. Digo, si alguien requiere su certificado, muchas veces nos pasan el contacto, llamamos y asesoramos en este sentido, o ahí si en Pico se pueden acercar al centro Abudara para retirar las planillas también están en internet. El trámite del certificado, lo cuento muy rápido que no lo dije, no es un trámite muy complejo, pero sí tiene ciertos requisitos. Lo importante es el diagnóstico del médico especialista que lo tenga a fin de acreditarlo. El certificado en general, si es de un adulto, dura hasta 10 años y si es de un niño hasta 5 años y se va renovando cada ese tiempo. Pero sí, volviendo a tu pregunta, Laura, la idea es justamente eso, trabajar con las familias, no solo en el asesoramiento del certificado de discapacidad, que es como nuestro punto de partida ahí para empezar a trabajar, sino muchas veces que sea un espacio de escucha, que a veces la familia ante una noticia de un niño con discapacidad vive en cuestiones de rehabilitación, que tiene todos los días fonoaudiólogo, terapista, psicólogo y esas cosas, y por ahí tienen pocos espacios para juegos o poco espacio para la contención de esa familia y ese tipo de cosas. Entonces la idea es trabajar esas cuestiones también. Pero sí, la dirección, después si quieren las señas les paso el teléfono de la dirección o tienen el mío, en ese sentido no hay problema. Podemos hacer un trabajo más fino y ante cualquier duda, cualquier requerimiento me preguntan y lo vamos trabajando, eso no hay problema. Hay algunos de los chicos que tienen vencido hace ya varios años el certificado único de discapacidad y lo quieren volver a hacer. En el caso de Franco, Marianela, yo quiero saber ellos a dónde tienen que ir para informarles a la familia para iniciar nuevamente el trámite de este certificado. El certificado se venció en el 2020 o en el 2021. Hubo una resolución de lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad que está prorrogada hasta el 2022. O sea, no es necesario renovarlo si se venció en el 20 o en el 21. ¿Sí? Porque por el marco de pandemia se prorrogó el vencimiento
hasta el 2022, hasta la misma fecha de vencimiento hasta el 2022. Si el certificado se venció en el 2019 para atrás, sí hay que volverlo a tramitar, ¿sí? Hay que volver a llenar las planillas, hay que ir al médico a pedirle el certificado de diagnóstico. A veces se le pide algún informe escolar o no, depende cuál sea la discapacidad en particular. Se da un turno con la Junta y la Junta lo evalúa. Ahí en Pico se hace en el centro Abudara. Si no, yo después se los paso. Hacer una planilla de solicitud de certificado de discapacidad, una que llena el médico, y después los chicos ahí le piden, se la hacen ellos, digamos, la fotocopia de la obra social o del carnecito de Incluir Salud o lo que se tenga en ese sentido. Ellos, una vez que tienen toda la documentación, le dan un turno, y ese día del turno hay que ir ahí al centro Abudara para que evalúe la Junta. Una vez que está evaluado por la Junta, el certificado está listo en general al otro día. Por ahí puede ser que algún profesional no vaya y no firme o algo de eso, pero el certificado en general se carga el mismo día que pasaron por la Junta y se entrega al otro día. Es más, muchas veces en no un marco de pandemia, nosotros lo que hacemos es que la persona espera un ratito y se lleva su certificado de discapacidad firmado al momento de la evaluación. Pero hay que hacer eso, hay que ir a buscar las planillas o bajarlas por internet, pero lo bueno de ir a buscarlas es que te asesoran en ese sentido, cuál tiene que llenar la persona o cuál tiene que llenar el médico, y una vez que ya está listo, lo llevamos al centro Abudara y ahí nos dan el turno para la evaluación con la Junta. ¿Qué mensaje le daría a la persona que me está escuchando? A ver, pregunta difícil. Yo, en general, mensajes así, a nosotros nos gusta siempre decir que las barreras no están en las personas, las barreras están en el afuera, ¿sí? En la sociedad en general, en los demás, que hay mucho, como hoy decía, mucho prejuicio. Tener o no tener una discapacidad en principio no es una barrera para nada. A veces, por supuesto, que el mundo nos pone más obstáculos y hay que tratar de sortearlo, de pasarlo, de esquivarlos en ese sentido, pero tener una discapacidad no nos tiene que limitar a nosotros como personas de hacer las cosas que nos gustan. Por ello tenemos que hacer de forma adaptada, la tenemos que hacer con las capacidades que uno tiene, pero yo creo que todo se puede lograr con la adaptación necesaria, y a veces, bueno, habrá que pelear un poco más, un poco menos, pero saber que las barreras no las tenemos nosotros, sino que las tienen la sociedad en general, es un buen principio, para empezar a decir que muchas veces pasaba en las personas que dicen, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y la verdad que yo no estoy de acuerdo con el no puede. Creo que todo se puede intentar, todo se puede hacer, se necesitan adaptaciones, pero en principio tener una discapacidad no es limitante para nada. Las cosas que nos gustan las tenemos que poder hacer, y las barreras que nos encontramos tenemos que tratar de eliminarlas. A veces son barreras que nos imponemos nosotros mismos, y a veces son barreras que están afuera. Así que, pero esas tenemos que trabajar para eliminarlas a todas, tanto las nuestras como la de los demás, porque uno también a veces tiene prejuicios, tiene barreras, cree que no va a poder y ese tipo de cosas, pero lo importante siempre es tratar de lo que queremos hacer, hacerlo, buscar la manera de poder hacerlo, de adaptarlo a lo que necesitamos, pero nunca dejar de creer en eso, que las cosas se pueden hacer, de las cosas que nos gustan y que tenemos ganas. Así que si eso es un mensaje, yo empezaría por ahí. Tener una discapacidad en general no es una limitación, que aunque a veces lo parezca, no lo es. Y eso es importante saberlo y conocerlo,
y a partir de ahí empezar a hacer cosas que nos gusten, que queramos hacerlo, aunque algunos nos van a decir no se puede, no está bien o lo que sea. En general tenemos que intentar las cosas que queremos y que nos gustan.